levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén. A que tú te vas, a que yo también, a que tú te vas, a que yo también, a que tú te vas, a que yo también, para la nueva Jerusalén. Vamos a celebrar esta misa, vamos a celebrar estas segundas comuniones de estos niños que el domingo pasado han recibido a Jesús por primera vez. Y vamos a darle gracias a Dios por la creación, en este caso por la creación que ha hecho a los animales, a quien nos ha encomendado el cuidado. Por eso hoy vamos a darle gracias a Dios por la creación y por eso también a comprometernos cada día más con el universo que Dios nos ha regalado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En este tercer domingo de Pascua se oye el grito gozoso de toda la Iglesia. Cristo ha resucitado. Y le pedimos perdón a Dios. Cristo ha resucitado, vive entre nosotros y vive en nuestro corazón. Cada vez que le abrimos la puerta, cada vez que pedimos perdón, abrimos esa puerta de nuestras vidas interiores para que Él entre, purifique, perdone. Por eso le pedimos perdón a Dios. Canto número 20. Señor Jesús, vengo ante ti para Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca mi corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor. Y Dios, que es Padre y es Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu Inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha de Dios, Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor y Padre nuestro, tu pueblo ha sido rejuvenecido por la gracia y vive la alegría de tus dones. Concédenos ahora regocijarnos por haber recobrado nuestra condición de hijos y aguardar con firme esperanza el día de la resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos. Nos quedamos sentados, vamos a recibir la palabra de Dios que hoy viene a iluminar nuestras vidas. Tu palabra, Señor, es palabra de amor que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para ser hoy el eco de tu voz. Hermanos y hermanas, aquí está la palabra de Dios. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Señor, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor: Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi país. Tú decides mi suerte. Oremos juntos. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado. Nunca vacilaré. Oremos juntos. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás que tu amigo pegue el sepulcro. Oremos juntos. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Oremos juntos.
Señor, me harás conocer el camino de la vida. Con Cristo resucitado hemos pasado a la vida eterna. Lectura de la carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, ya que ustedes llaman Padre a aquel que sin hacer acepción de persona juzga a cada uno según sus obras, vivan en el temor mientras están pasando en este mundo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, con bienes corruptivos como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Él siempre se hace presente entre nosotros. Escuchamos el Santo Evangelio. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Cantad alegres, cantad a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Dios con alegría, venid a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor está con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel. Pero para todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han contado que ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a Él.
Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, celebramos el domingo pasado estas primeras comuniones con estos niños. Hoy vamos a celebrar con la otra parte de este mismo grupo que le toca hoy a la tarde. Y también hoy le estamos dando gracias a Dios por la creación, porque el 29 de abril fue el día de ¿qué? Del animal. ¿Alguno le dijo feliz día? ¿A ustedes? Ah, ¿a ustedes a los animales le dijeron feliz día? ¿Y qué dijo el animal? ¿Dijo algo? No dijo nada. Bueno, ¿a usted ninguno le dijo feliz día el animal? ¿Sí? ¿A quién? ¿A quién? Ah, tu cáncer, está bien. Y vos le dijiste a tu gata. Bueno, vamos a presentar las mascotas de ustedes, ¿sí? Los que hayan traído, les voy a pedir que vengan acá. Así los que están más atrás los ven. Ese que inquieto que es. Vení. Vamos acá, a ver. Levantar un poquito así lo ven. Es más malo, es más cabrón. ¿Cómo se llama? Lula. Ah, ¿es hembra? Lula, muy bien Lula. ¿Cuántos años tiene? Meses. Ah, tiene meses. Bueno, ¿se porta bien? No, sí, ya nos dimos cuenta. Vení acá. ¿Este tiene hasta chaleco? ¿Qué tiene acá? Ah, no, mira. ¿Cómo se llama? Janet. Janet. Perdón. Janet. ¿Y cuántos años tiene? 3. ¿Se porta bien? Más o menos. ¿Vos la cuidás? Sí. ¿La bañás? No. No, hay que cuidarla, necesita bañarse la perra. ¿Le das de comer? No. ¿En qué consiste tu cuidado entonces? Le da un poco, al menos la agarraba un poco, la sacaba a pasear. Pasear nunca. La pasa re mal esta perra al final. Tanto nombre, Janet, pero sucia, no come. O en tu casa alguien se ocupa de la perra. Mi mamá. Ah, menos mal. Bueno, muy bien, pobre Janet, dale un poco más de bolilla. Una más. ¿Hay alguien más que falta? Bueno, ahí presentamos todas las mascotas que, como les decía hoy, sean mascotas o no sean mascotas nuestras, nosotros estamos llamados por Dios a cuidar mucho de la naturaleza. Y dentro de la naturaleza están los perros, los gatos, están también los árboles, las plantas, las aves. Todo lo que hay en el universo, en la naturaleza, nos invitó Dios a que lo cuidemos. Todo lo que nos ha regalado es para que lo cuidemos. Bueno, y en este domingo, que seguimos celebrando la Pascua, esta alegría de Jesús que ha resucitado, nos encontramos esta historia donde había 2 discípulos que iban a un pueblito que se llamaba Emaús. Ahora atiéndanme a mí, chicos. A mí, ahora a mí. Quédense tranquilos con el perrito, ahora mírenme a mí y traten de escuchar. Resulta que iban 2 discípulos a un pueblo que se llamaba Emaús. Iban un poco tristes. ¿Por qué? Iban tristes porque había pasado
toda la muerte de Jesús y todavía no lo habían encontrado resucitado. Y resulta que iban muy apenados, muy tristes, muy desalentados. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús los empezó a acompañar en el camino. Mientras iban caminando, Jesús los acompañó hasta el pueblo donde ellos iban. ¿Y ellos lo reconocieron a Jesús ahí? No lo reconocieron a Jesús, porque estaban tan tristes, estaban tan desorientados, estaban desilusionados porque creían que Jesús había fracasado en la cruz, es decir, se había terminado todo en la cruz. Iban muy, pero muy entristecidos y negativos. Entonces Jesús les empieza a contar desde el Antiguo Testamento qué tenía que ver la palabra de Dios con él mismo, con Jesús. Y le empezó a hablar de los distintos acontecimientos de la historia de la salvación, donde Dios había estado siempre cerca de su pueblo. Y cómo ahora Él venía a cumplir la promesa de quedarse para siempre. Empezó a explicarles, hasta que llegaron al pueblo donde iban. Y Jesús hizo ademán de seguir. ¿Y ellos qué le dijeron los discípulos? Seguid, nos vemos, chao, hasta luego. ¿Qué le dijeron a Jesús? Que se quedara con ellos. Entonces se ve que fueron a una casa, se sentaron a la mesa y Jesús ¿qué hizo? Agarró el pan, agarró el vino, lo bendijo y lo compartió con ellos. Y en ese momento fue cuando se les abrieron bien los ojos a esos discípulos y pudieron reconocer a Jesús. Pero ¿qué pasó? Cuando lo pudieron reconocer, Jesús, ¿qué había pasado? Había desaparecido. Fíjense que esto que hoy escuchamos es muy parecido a lo que nosotros hacemos cada vez que venimos a misa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos por la vida, que es un camino. La vida es como un camino, donde vamos caminando y vamos pasando por distintos paisajes, por distintas etapas de la vida, pero vamos caminando, ¿sí? Y Jesús nos acompaña en ese camino, pero a veces, porque estamos tristes o tenemos muchos problemas, o porque estamos distraídos, o porque tenemos un poco de desconfianza y no creemos tanto en Dios, a veces nos cuesta reconocerlo a Jesús cerca nuestro. Cuando venimos a misa, nosotros venimos y mientras vamos caminando por ese camino de la vida, venimos a misa, venimos a la iglesia, y cuando venimos a la iglesia hay alguien que es Jesús, que vuelve a hacer lo mismo que hizo en la última cena. Entonces se hace la oración de la consagración, que ustedes, los de primero, los de segundo, ayer estuvieron con sus catequistas aprendiendo las partes de la misa, y en ese momento de la consagración llega Jesús, que se hace presente acá, como se hizo presente con los discípulos de Maús. Entonces, nosotros vamos en el camino de la vida como los discípulos en camino a su pueblo. Jesús nos acompaña siempre, como acompañaba a estos discípulos. Los discípulos estaban tristes, como muchas veces también nosotros estamos tristes, o preocupados, o confundidos. Lo invitaron a quedarse con él. Y nosotros cuando venimos a misa, también venimos a buscar a Jesús, porque queremos que se quede con nosotros. A ellos les partió el pan y les dio el vino. Nosotros también, acá, bendecimos el pan, bendecimos el vino donde Jesús se esconde, y es su cuerpo y su sangre. Y cuando lo reconocemos, ¿qué entra en nuestro corazón? Cuando descubrimos a Dios, lo que entra en nuestro corazón es la alegría. Los discípulos, cuando reconocieron a Jesús, se llenaron de alegría. ¿Y qué hicieron? ¿Se quedaron haciendo un brindis en la casa? No. Decidieron irse, volver otra vez a Jerusalén, de donde habían venido, que quedaba unos 10 kilómetros, para contarle a los demás lo que había pasado. Ellos sabían que las mujeres habían ido al sepulcro, que lo habían encontrado vacío, que los ángeles les habían dicho que estaba resucitado, pero no creían del todo. Si no, se hubieran conformado con eso.
Por eso Jesús se les acerca y se les presenta y ellos lo reconocen. Y cuando lo reconocen, llenan su corazón de alegría. Y esa alegría los hace ir corriendo a contarle a los demás lo que habían vivido, lo que les había pasado, que habían reconocido a Jesús al partir el pan. Nosotros también, en cada misa que venimos, reconocemos a Jesús cuando partimos el pan, cuando comulgamos, cuando lo recibimos. Y esa es una de las maneras más grandes que Jesús tiene de hacerse presente. Pero también hay muchas otras maneras de que Jesús se haga presente en nuestras vidas y nosotros lo comuniquemos. Los discípulos salieron corriendo a contarlo. Pero también hay el modo de venir a misa, el modo de hacer cosas buenas, tener buenas acciones, cuando rezamos por mí o por los demás. Son las formas que tenemos de contagiar la alegría de haber conocido a Jesús. Y en este caso, como hablábamos hoy, cuidar la naturaleza, cuidar lo que Dios nos ha regalado, la propia vida, la vida del otro, la vida de los animales, la vida de los vegetales, la vida de los árboles, la vida de todos los seres que Dios ha creado en este universo. Es otro modo de expresar la alegría de haber conocido a Dios. Porque uno, cuando conoce a Dios, conoce que Dios hace muchos regalos todos los días y que nosotros esos regalos los tenemos que de alguna forma agradecer y cuidarlos. Por eso los discípulos salieron corriendo a contarlo, y nosotros también. Dios nos invita a que salgamos a contar que Dios está vivo, que Dios está en nuestro corazón, y que cuando tenemos a Dios en el corazón nos hace más buenos, nos hace más alegres, nos trae una luz especial para iluminar esas dificultades de la vida cotidiana. Cuando tenemos a Jesús, entran muchas bendiciones en nuestro corazón, y eso es lo que nos invita a comunicar. Le vamos a pedir a la Virgen que ella también, cuando tuvo la buena noticia de que iba a ser mamá de Jesús, hizo todo lo posible por contagiar esa vida de Dios que nacía en ella, que también nos ayude a nosotros a poder salir de acá y en casa, en la escuela, en el barrio, donde sea y con quien sea, podamos contagiar la alegría de saber que Dios está vivo, que Jesús ha vencido porque no murió en la cruz y se terminó todo, sino que cumplió su promesa, que al tercer día iba a resucitar. Y cuando resucitó, nos abrió las puertas del cielo para todos, y Jesús vive eternamente para siempre. Por eso, también nosotros, cuando nos toque pasar de este mundo por el puente hacia el mundo de Dios, viviremos para siempre, eternamente, con Jesús. Mientras tanto, Jesús, en el camino de la vida, como los discípulos de Maús, nos acompaña siempre, aunque a veces nosotros no lo reconozcamos, y cuando a veces nosotros sí, pero a veces no, y a veces sí, y a veces no. Ojalá siempre lo podamos reconocer, pero sepamos que cuando aún sintamos que no está cerca Dios de nosotros, allí está Dios acompañándonos, y que nos puede estar pasando como los discípulos de Maús, que estaban distraídos, que estaban tristes y no reconocían a Jesús que iba al lado de ellos. Le pedimos esta gracia al Señor, que así sea. Vamos a ponernos de pie y juntos vamos a rezar el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos con confianza a Dios por nuestras intenciones comunes.
A cada intención respondemos: quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Por el Papa, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y laicos, para que comuniquen la alegría del Señor resucitado. Oremos. Quédate con nosotros, Señor. Por nuestros gobernantes, para que el Señor camine junto a ellos, encienda sus corazones y así trabajen para el bien del pueblo. Oremos. Quédate con nosotros, Señor. Por todos los que sufren, enfermos y necesitados, para que encuentren en Jesús el alivio y la fortaleza que necesitan. Oremos. Quédate con nosotros, Señor. Por nuestra comunidad y por los que estamos hoy aquí, para que la fe en Jesús llene nuestros corazones de esperanza. Oremos. Quédate con nosotros, Señor. Por los niños que hoy toman su primera comunión, para que puedan sentir el inmenso amor de Dios. Oremos. Quédate con nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, a vos que vivís y reinás por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos, vamos a hacer nuestras ofrendas. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Recibe, Padre, las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría y después de habernos concedido el motivo de un gozo tan grande, permítenos alcanzar su plenitud en la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a desbordar de alegría con los coros celestiales que ya cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Los que podemos nos ponemos de rodillas y los que no nos quedamos de pie. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Miramos acá, chicos, ahora, porque es donde Jesús se va a hacer presente, como aquel día con los discípulos de Maús. Él mismo tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Él vive, Él vive, Él vive Jesús, el Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, y en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y llévala a su perfección por la caridad, en comunión con el Papa, nuestro obispo y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad de todos nosotros para que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas en comunión con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos todos juntos, como el mismo Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. La gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos el saludo fraternal de paz. Danos la paz, danos. Aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los chicos se van a tomar su segunda comunión, hacemos una fila aquí en el centro y después pasamos todos los demás a comulgar. Le damos gracias a Dios por la comunión recibida, por esta comunión vivida por cada uno de estos hermanos y hermanas nuestros, y con un pedacito de esta canción que el domingo pasado
en este día tan especial cantamos, le damos gracias a Dios, también recordando aquella primera comunión de cada uno de nosotros. Ese día en el que nos encontramos con Jesús por primera vez en la Eucaristía, en la comunión. Que el Señor nos permita reconocerlo siempre y especialmente cuando nos parte el pan. Por eso, que siempre podamos venir a buscarlo. Siempre Dios está dispuesto a entregarse. Oh santo altar, por ángeles guardado, yo vengo al fin con júbilo a tus pies. Aquí mi Dios, de mí tan deseado, se ofrece a mí por la primera vez. Hora feliz en que el Señor del cielo se ofrece a mí por la primera vez, por la primera vez, por la primera vez. Recibe, oh Dios, la ofrenda de mi alma, toda mi vida y todo lo que soy. Quiero vivir en tu divina gracia, quiero hasta el fin servirte con amor. Hora feliz en que el Señor del cielo se ofrece a mí por la primera vez, por la primera vez, por la primera vez. Oremos. Padre providente, mira con bondad a tu pueblo, y ya que nos has renovado por los sacramentos de la vida eterna, concédenos alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que se derrame la bendición poderosa de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y a cuidar responsablemente la naturaleza y nuestras mascotas. Podemos ir en paz. Demos gracias a